A lo largo de la historia, han surgido enigmas que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo. Civilizaciones enteras que desaparecieron sin dejar rastro, extrañas criaturas avistadas en la penumbra y misterios que la lógica aún no puede explicar. Pero, ¿qué verdad se oculta tras ellos? ¿Son meras coincidencias, fenómenos inexplicables o existe algo que no quieren que sepamos? Acompáñame a descubrirlo. Hola, bienvenidos una vez más a Spiritualis Luna. En el video de hoy, exploramos 5 de los enigmas más inquietantes de la historia, casos reales que han desconcertado a científicos, investigadores y curiosos por generaciones. Desde la inexplicable desaparición de la colonia de Roanoke, hasta avistamientos de criaturas que parecen sacadas de un mito, estos misterios siguen sin respuesta y continúan desafiando nuestra comprensión de la realidad. ¿Fueron coincidencias, eventos aún sin explicación o señales de algo que escapa a nuestra lógica? Acompáñanos en este viaje a lo desconocido, descubre las teorías más impactantes y decide por ti mismo qué crees que realmente sucedió. El misterio está por comenzar. ¿Estás listo? Número 5. El caso Roswell en Brasil. En 1996, varios testigos afirmaron haber presenciado la caída de un objeto volador no identificado, OVNI, en Varínia, Brasil. El incidente ha sido comparado con el famoso caso Roswell en Estados Unidos y ha generado numerosas teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre. En 1996, la tranquila ciudad de Varínia, en el estado de Minas Gerais, Brasil, se convirtió en el epicentro de uno de los casos más fascinantes y controvertidos de la ufología mundial, el llamado caso Roswell de Brasil. A diferencia del famoso incidente de Roswell en 1947, que involucró la supuesta caída de un platillo volador en Nuevo México, Estados Unidos, el caso de Varínia incluyó múltiples testigos, avistamientos de criaturas extrañas y una serie de eventos que han alimentado teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre y su interacción con la humanidad. Todo comenzó el 20 de enero de 1996, cuando varios residentes de Varínia reportaron haber visto un objeto volador no identificado, OVNI, en el cielo, seguido por un fuerte estruendo y lo que parecía ser la caída de algo en las afueras de la ciudad. Ese mismo día, 3 jóvenes mujeres, Liliani Silva, Valquiria Silva y Katia Xavier, afirmaron haber visto una criatura extraña cerca de un terreno baldío. La describieron como de aproximadamente 1.6 metros de altura, con piel marrón y brillante, ojos rojos grandes y protuberancias en la cabeza. La criatura, según ellas, parecía estar herida o enferma, y emitía un olor nauseabundo. El avistamiento de las jóvenes no fue el único. Otros testigos, incluidos bomberos y militares, reportaron haber visto criaturas similares y haber participado en la captura de una de ellas. Según algunos relatos, las criaturas fueron transportadas a un hospital local y luego a una instalación militar, donde supuestamente fueron estudiadas. Sin embargo, las autoridades negaron cualquier participación en el incidente, lo que solo aumentó la especulación y el misterio. Uno de los aspectos más intrigantes del caso es la presencia de militares y funcionarios gubernamentales en la zona poco después de los avistamientos. Testigos afirmaron haber visto camiones del ejército transportando algo cubierto con lona, y hubo rumores de que se había establecido un operativo secreto para investigar el incidente. Además, se reportó la muerte inexplicable de varios animales en la zona, lo que algunos atribuyeron a la presencia de las criaturas o a un posible contacto con tecnología extraterrestre. Las teorías sobre lo que realmente sucedió en Varínia son variadas. Algunos creen que el objeto caído era una nave extraterrestre y que las criaturas avistadas eran sus ocupantes, posiblemente heridos durante el accidente. Otros sugieren que todo fue un malentendido o incluso un engaño elaborado, aunque la cantidad y consistencia de los testimonios hacen que esta teoría sea difícil de sostener.
También hay quienes piensan que el incidente fue encubierto por el gobierno brasileño, similar a lo que se cree que ocurrió en Roswell. El caso de Varinia ha sido investigado por ufólogos de todo el mundo, y muchos lo consideran uno de los incidentes, ovni, más importantes de la historia. A pesar de los esfuerzos por desacreditarlo, los testimonios de los testigos y la falta de una explicación oficial convincente han mantenido vivo el misterio. Incluso hoy, más de 2 décadas después, el incidente sigue generando preguntas y especulaciones. ¿Qué crees que sucedió realmente en Varinia? ¿Fue un encuentro cercano con seres de otro mundo, un experimento militar secreto o algo más? El caso de Varinia sigue siendo un enigma que desafía cualquier explicación convencional, y cada nueva investigación nos acerca un poco más a la verdad. ¿Te atreves a explorar las pistas y formar tu propia teoría? Número 4. La luz del Mapinguari, Brasil. En la selva amazónica, se han reportado avistamientos de un ser llamado Mapinguari, descrito como una criatura gigante con un solo ojo y una boca en el estómago. Muchos creen que es solo una leyenda, pero los testigos afirman haber visto luces extrañas y huellas gigantes en la zona. En las profundidades de la selva amazónica de Brasil, donde la vegetación es tan densa que apenas deja pasar la luz del sol, se esconde uno de los misterios más intrigantes y aterradores de la región, el Mapinguari. Esta criatura, descrita como un ser gigante con un solo ojo, una boca en el estómago y una piel tan resistente que las flechas no pueden penetrarla, ha sido parte de las leyendas locales durante siglos. Sin embargo, en las últimas décadas, los avistamientos de esta entidad se han acompañado de un fenómeno aún más desconcertante: luces extrañas que flotan entre los árboles y huellas gigantes que no parecen pertenecer a ningún animal conocido. Los relatos sobre el Mapinguari varían, pero la mayoría coinciden en que se trata de una criatura que emite un olor fétido y un sonido gutural que paraliza a quienes lo escuchan. Los indígenas de la región lo consideran un guardián de la selva, un ser que castiga a quienes explotan la naturaleza de manera desmedida. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente son los informes de luces misteriosas que aparecen en las zonas donde se han reportado avistamientos del Mapinguari. Estas luces, descritas como esferas brillantes que flotan en el aire, parecen estar conectadas de alguna manera con la criatura, aunque nadie sabe exactamente cómo o por qué. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2008, cuando un grupo de leñadores que trabajaba en una zona remota de la selva afirmó haber visto una luz intensa que emergía de entre los árboles. Al acercarse, se toparon con huellas gigantes en el suelo, tan grandes que ningún animal conocido en la Amazonía podría haberlas dejado. Los hombres juraron haber escuchado un rugido profundo y haber sentido un olor nauseabundo antes de que la luz desapareciera de repente. Aterrorizados, abandonaron el lugar y se negaron a regresar. Otro caso intrigante ocurrió en 2015, cuando una expedición de biólogos que estudiaba la biodiversidad de la selva se encontró con una serie de marcas extrañas en los árboles, como si algo enorme los hubiera arañado. Esa noche, mientras acampaban, vieron una luz brillante que se movía entre la vegetación. Al intentar seguirla, encontraron más huellas gigantes y restos de vegetación aplastada, como si algo masivo hubiera pasado por allí. Aunque no vieron al Mapinguari directamente, la experiencia los dejó convencidos de que algo anómalo habitaba en esa parte de la selva. Las teorías sobre el origen del Mapinguari y las luces asociadas a él son variadas. Algunos creen que se trata de una especie desconocida de primate gigante, similar a un perezoso terrestre prehistórico, que ha logrado sobrevivir oculta en la selva. Otros sugieren que podría ser un fenómeno paranormal, tal vez una entidad espiritual o incluso una manifestación de la propia selva, que se defiende de la intrusión humana. Las luces, por su parte, han sido vinculadas a fenómenos como los farolitos de San Juan, esferas luminosas que aparecen en zonas rurales y que algunos atribuyen a actividad sobrenatural o incluso extraterrestre. A pesar de los numerosos testimonios,
el Mapinguari sigue siendo un misterio sin resolver. Las expediciones científicas que han intentado encontrar evidencia concluyente de su existencia han regresado con más preguntas que respuestas. Sin embargo, los lugareños no dudan de su realidad. Para ellos, el Mapinguari es una presencia viva y tangible, un recordatorio de que la selva amazónica es un lugar lleno de secretos que la ciencia aún no ha podido descifrar. ¿Qué crees que es el Mapinguari? ¿Una criatura desconocida, un fenómeno paranormal o simplemente una leyenda que ha cobrado vida propia? Las luces y las huellas gigantes siguen desafiando cualquier explicación convencional, dejando abierta la posibilidad de que algo extraordinario habite en las profundidades de la Amazonía. ¿Te atreverías a adentrarte en la selva para descubrir la verdad? Número 3. El misterio de los Roanoke, Estados Unidos. En 1587, una colonia entera en Roanoke, hoy Carolina del Norte, desapareció sin dejar rastro. Lo único que se halló fue la palabra Croatoan tallada en un árbol. Hasta la fecha, nadie sabe qué sucedió con sus habitantes. En la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, Estados Unidos, se encuentra uno de los mayores enigmas de la historia colonial americana, la desaparición de la colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses, liderados por John White, estableció un asentamiento en la isla de Roanoke con la esperanza de crear una nueva vida en el Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando White regresó en 1590 después de un viaje a Inglaterra para conseguir suministros, encontró el asentamiento completamente abandonado. No había rastro de lucha, ni de enfermedad, ni de ninguna explicación lógica. Solo una palabra tallada en un árbol: Croatoan. La desaparición de los colonos de Roanoke ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y entusiastas del misterio durante más de 4 siglos. La palabra Croatoan ha sido el centro de numerosas teorías. Algunos creen que los colonos intentaron comunicar que se habían mudado a la isla de Croatoan, hoy conocida como Haderés, donde vivía una tribu indígena amistosa. Sin embargo, las expediciones posteriores a esa área no encontraron rastros claros de los colonos. Otros sugieren que la palabra era una advertencia, tal vez relacionada con fuerzas sobrenaturales o eventos desconocidos que llevaron a la desaparición de la colonia. Entre las teorías más intrigantes está la posibilidad de que los colonos se integraran con las tribus indígenas locales, como los Croatoan o los Lombii. Algunos historiadores han señalado que, décadas después de la desaparición, se reportaron avistamientos de personas de ascendencia europea viviendo entre las tribus nativas, con características físicas y costumbres que sugerían un origen inglés. Sin embargo, esta teoría no explica por qué los colonos habrían abandonado su asentamiento sin dejar un rastro más claro. Otra hipótesis sugiere que los colonos fueron víctimas de un ataque hostil, ya sea por parte de tribus locales o de fuerzas españolas que operaban en la región. Sin embargo, no se encontraron restos de batalla ni evidencias de violencia en el sitio. Además, la palabra Croatoan tallada en el árbol no parece indicar un conflicto, sino más bien un mensaje deliberado. Las teorías más oscuras involucran fenómenos inexplicables. Algunos sugieren que los colonos pudieron haber sido víctimas de una maldición o de fuerzas paranormales asociadas con la isla. Otros han especulado sobre la posibilidad de que hayan sido abducidos por seres desconocidos o que hayan caído en una especie de brecha temporal. Aunque estas ideas carecen de evidencia científica, han alimentado la imaginación de muchos y han convertido a Roanoke en un símbolo de lo inexplicable. En los últimos años, los avances en la tecnología arqueológica han permitido explorar nuevas pistas. Excavaciones recientes en la isla de Haderés han revelado artefactos europeos mezclados con objetos nativos, lo que sugiere algún tipo de interacción entre los colonos y las tribus locales. Sin embargo,
aún no se ha encontrado una prueba concluyente que resuelva el misterio. El caso de Roanoke no solo es un enigma histórico, sino también una ventana a los desafíos y peligros que enfrentaron los primeros colonos en América. La desaparición de toda una comunidad sin dejar rastro es un recordatorio de cuánto queda por descubrir sobre nuestro pasado y cuántas preguntas aún esperan respuestas. ¿Qué crees que sucedió con los colonos de Roanoke? ¿Fueron víctimas de un ataque, se integraron con las tribus locales, o algo más misterioso los alcanzó? El enigma de Roanoke sigue vivo, y cada nueva investigación nos acerca un poco más a la verdad. Número 2. El Paso de Dyatlov, Rusia. En 1959, un grupo de 9 excursionistas desapareció en la zona del Paso de Dyatlov, en los montes Urales de Rusia. Se encontraron algunos cuerpos, pero las causas de la tragedia no están claras. Algunos creen que fueron víctimas de pruebas militares secretas, fenómenos paranormales o entidades desconocidas. En las frías y desoladas montañas de los Urales, en Rusia, se encuentra un lugar envuelto en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX, el Paso de Dyatlov. Este paraje, rodeado de una naturaleza implacable y un silencio sobrecogedor, fue el escenario de un suceso trágico que aún hoy desconcierta a investigadores y entusiastas del misterio. En 1959, un grupo de 9 excursionistas experimentados desapareció en condiciones enigmáticas, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. El grupo, compuesto por estudiantes y egresados del Instituto Politécnico de los Urales, emprendió una travesía de esquí con el objetivo de alcanzar la cima del monte Otorten. Equipados con ropa de invierno, provisiones y diarios de viaje, los expedicionarios parecían tener todo bajo control. Sin embargo, después de varios días sin comunicación, las autoridades iniciaron una búsqueda que los llevó a un descubrimiento perturbador. La tienda de campaña del grupo fue hallada rasgada desde dentro, como si los excursionistas hubieran huido en medio de la noche, descalzos y sin abrigo, en temperaturas extremas de hasta menos 30 grados centígrados. Los cuerpos fueron encontrados dispersos a distintos kilómetros del campamento, algunos en ropa interior, otros con signos de hipotermia y lesiones inexplicables. Entre las anomalías más inquietantes estaban las fracturas óseas internas sin heridas externas visibles y altos niveles de radiación en ciertas prendas. 2 de los cadáveres presentaban cráneos fracturados, y otro tenía el pecho aplastado con una fuerza comparable a la de un accidente automovilístico, sin signos de trauma externo. La teoría más espeluznante surgió con el hallazgo de una de las excursionistas. Su rostro estaba desfigurado, sin lengua ni ojos, como si algo los hubiera arrancado con precisión quirúrgica. Las teorías sobre lo sucedido en el Paso de Dyatlov son numerosas y aterradoras. Algunos sostienen que el grupo fue víctima de pruebas militares secretas, involucrando armas experimentales o radiación. Otros creen en una explicación más sobrenatural, sugiriendo la intervención de entidades desconocidas o incluso la mítica criatura conocida como el Yeti. También hay quienes piensan que una avalancha, aunque inusual en la zona, pudo haber causado el pánico entre los excursionistas, llevándolos a una muerte trágica en su intento de escapar. Uno de los elementos más enigmáticos del caso es la última fotografía tomada por el grupo antes de su desaparición. La imagen, borrosa y confusa, parece mostrar una figura oscura de pie entre los árboles, observándolos.
Además, los diarios recuperados mencionaban extrañas luces en el cielo, lo que llevó a algunos a especular sobre la presencia de ovnis o experimentos gubernamentales secretos. A pesar de múltiples investigaciones, el misterio del paso de Dyatlov sigue sin resolverse. El caso fue reabierto en 2019 por las autoridades rusas, quienes concluyeron que una avalancha fue la causa oficial de la tragedia. Sin embargo, muchos detalles permanecen sin explicación, y la incertidumbre alimenta las teorías de que algo mucho más oscuro ocurrió aquella fatídica noche de 1959. ¿Fue un fenómeno natural o la intervención de una fuerza desconocida? El enigma del paso de Dyatlov continúa intrigando al mundo, desafiando toda lógica y convirtiéndose en una de las historias más aterradoras de la historia moderna. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el paso de Dyatlov? ¿Fueron las fuerzas de la naturaleza, pruebas militares encubiertas, o algo más allá de nuestra comprensión? Y lo más inquietante, ¿qué secretos guarda este lugar que ha silenciado a tantos que se han atrevido a explorar sus gélidas profundidades? ¿Te atreves a adentrarte en el misterio del paso de Dyatlov? ¿Qué crees que ocurrió con aquellos excursionistas? La verdad puede estar más cerca de lo que imaginas, pero también puede ser más oscura de lo que estás dispuesto a descubrir. Número 1. El tesoro de la isla Oak, Canadá. Desde el siglo XVIII, los exploradores han buscado un supuesto tesoro enterrado en la isla Oak, en Nueva Escocia. A pesar de múltiples excavaciones, solo se han encontrado túneles misteriosos, inscripciones extrañas y objetos antiguos. Nadie ha logrado descubrir el supuesto cofre lleno de riquezas ni quién lo habría escondido. En la costa este de Canadá, en la provincia de Nueva Escocia, se encuentra una pequeña isla llamada Oak. Este lugar, aparentemente tranquilo y cubierto de bosques, ha sido el epicentro de uno de los misterios más fascinantes y duraderos del mundo, el tesoro de la isla Oak. Desde el siglo XVIII, cazadores de tesoros, historiadores y aventureros han sido atraídos por la leyenda de un botín invaluable escondido en sus profundidades. Sin embargo, a pesar de más de 2 siglos de búsquedas, el tesoro sigue siendo un enigma, y la isla guarda celosamente sus secretos. Todo comenzó en 1795, cuando 3 jóvenes, Daniel McGinnis, John Smith y Anthony Vand, descubrieron una depresión circular en el suelo mientras exploraban la isla. Al cavar, encontraron una capa de losas de piedra y, más abajo, una plataforma de troncos. Intrigados, continuaron excavando y, con cada metro que avanzaban, se topaban con una nueva plataforma de madera, como si alguien hubiera construido un misterio oculto en las profundidades. Aunque no lograron llegar muy profundo, la noticia de su hallazgo se extendió rápidamente, y pronto la isla se convirtió en el foco de una obsesión colectiva por encontrar el tesoro. A lo largo de los años, numerosas expediciones han intentado desentrañar el misterio. Una de las más famosas fue la de los buscadores de tesoros conocidos como The Onslow Company en 1804. Ellos lograron excavar hasta una profundidad de 90 pies, unos 27 metros, donde encontraron una losa de piedra con una inscripción en un lenguaje desconocido. Según algunas interpretaciones, la inscripción decía: 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterradas. Sin embargo, al continuar excavando, el pozo se inundó con agua de mar, frustrando sus esfuerzos. Este patrón se repetiría una y otra vez. Cada vez que alguien se acercaba a lo que parecía ser el tesoro, el agua inundaba los túneles, como si la isla misma estuviera protegiendo su secreto. Uno de los personajes clave en la historia de la isla Oak fue Franklin D. Roosevelt, quien, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, se unió a una expedición en 1909.
Aunque no encontraron el tesoro, su interés en el misterio nunca decayó, y siguió financiando búsquedas incluso durante su presidencia. Otro nombre importante es el de Robert Ristall, quien en la década de 1960 dedicó años a excavar en la isla junto a su familia. Desafortunadamente, su búsqueda terminó en tragedia cuando él, su hijo y otros 2 hombres murieron intoxicados por gases tóxicos en uno de los pozos. A pesar de los fracasos, los hallazgos en la isla han sido intrigantes. Además de las plataformas de madera y la losa con inscripciones, se han encontrado objetos como trozos de pergamino, fragmentos de cerámica y herramientas antiguas. En 1971, una expedición descubrió una cueva submarina que parecía estar conectada a los túneles de la isla, lo que llevó a especular que el sistema de inundación podría ser una trampa diseñada para proteger el tesoro. También se han encontrado marcas talladas en las rocas que algunos creen que son mapas o indicaciones para encontrar el botín. Uno de los sitios más famosos de la isla es el llamado Pozo del Dinero, que se cree que es el punto central donde el tesoro está enterrado. Aunque ha sido excavado y reexcavado innumerables veces, nadie ha logrado llegar hasta el fondo sin que el agua lo impida. Algunas teorías sugieren que el pozo es parte de un sistema de túneles y cámaras diseñado por ingenieros expertos, posiblemente relacionados con los caballeros templarios o incluso con el famoso pirata Capitán Kidd. En los últimos años, la búsqueda del tesoro ha cobrado nuevo impulso gracias a la serie de televisión The Curse of Oak Island, que sigue los esfuerzos de los hermanos Rick y Marty Lagina por resolver el misterio. Utilizando tecnología moderna, como sonar y drones, han descubierto nuevas pistas, incluyendo posibles cámaras subterráneas y objetos metálicos que podrían estar relacionados con el tesoro. Sin embargo, hasta ahora, el botín sigue siendo esquivo. La isla Oak ha inspirado innumerables teorías sobre el origen del supuesto tesoro. Algunos creen que podría ser el botín de piratas, como el Capitán Kidd o Black Bear. Otros sugieren que podría tratarse de reliquias religiosas, como el Santo Grial o los manuscritos perdidos de Shakespeare. Incluso hay quienes piensan que el tesoro podría estar relacionado con los caballeros templarios, quienes, según algunas leyendas, habrían traído sus riquezas a América antes de ser perseguidos en Europa. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos de generaciones de buscadores, el misterio del tesoro de la isla Oak sigue sin resolverse. La isla, con sus túneles inundados, inscripciones crípticas y objetos misteriosos, continúa desafiando a quienes se atreven a buscar sus secretos. Quizás algún día, alguien logre descifrar el enigma y descubra qué hay realmente enterrado en sus profundidades. Hasta entonces, la isla Oak seguirá siendo un símbolo de la eterna fascinación humana por lo desconocido. ¿Podría el tesoro de la isla Oak estar vinculado a los caballeros templarios, quienes, según algunas teorías, habrían escondido allí reliquias sagradas como el Santo Grial o documentos que cambiarían la historia conocida? Esta conexión no solo explicaría los elaborados sistemas de túneles y trampas, diseñados por ingenieros expertos, sino que también añadiría un halo de misterio religioso y conspiración histórica al enigma. Si esto fuera cierto, ¿qué secretos tan poderosos podrían estar enterrados en la isla que justificaran tal nivel de protección y sigilo durante siglos? La idea de que el tesoro no sea simplemente oro o joyas, sino algo que podría alterar nuestra comprensión del mundo, deja una intriga aún más profunda y perturbadora. ¿Y si el verdadero tesoro de la isla Oak no fuera riqueza material, sino un conocimiento tan peligroso o revolucionario que, por siglos, alguien o algo ha trabajado incansablemente para asegurarse de que nunca sea descubierto? La historia está llena de pistas esperando ser conectadas, y cada hallazgo, por pequeño que sea, podría ser la clave para resolver uno de los enigmas más fascinantes de todos los tiempos.
El misterio sigue abierto. A través del tiempo, estos enigmas han desafiado la lógica y siguen sin respuesta. Casualidad, fenómenos inexplicables o algo que no quieren que sepamos. Ahora es tu turno. ¿Y tú, alguna vez has escuchado sobre estos misterios? ¿Cuál de estos casos te dejó más inquieto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas y qué teorías tienes sobre estos enigmas. Si te apasionan los misterios, la mitología y lo desconocido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo video. Lo mejor está por venir. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto, y felices lunas.